familia, pero estaba convencida de que era indispensable. Y una vez que yo tomo las decisiones, las mantengo, salvo que haya alguna cosa mayor, pero en este caso siento que era necesario y lo que ha sucedido inmediatamente después me confirma que era necesario, porque yo no me imaginé un nivel de manifestaciones tan amplio como el que se ha dado. Gente, por supuesto que sobre todo liberacionistas, pero gente también de otros partidos que ponen en evidencia el problema que va más allá de liberación. A la larga, efectivamente, puede haber valido la pena esta decisión, por más difícil que haya sido para mí. Ese era mi único propósito. Yo no me voy al estilo que se fueron otros candidatos, otros miembros del partido en el pasado, como Otón Solín, Rodrigo Carazo, Antonio Álvarez, para fundar otra casa. No es mi caso, no es mi intención. Yo no voy a ningún otro partido político ni a fundar ningún otro partido político. Mi intención era estrictamente llamar la atención al liberacionismo sobre las dificultades, sino la imposibilidad de hacer en este momento cambios alineados con las aspiraciones de la mayor parte de la gente que hace parte de ese partido. Que en las dos últimas elecciones no quedaron mis candidatos, no quedaron los candidatos a los que yo apoyé en las internas de liberación. O sea, en las dos ocasiones yo perdí, pero creo que nadie lo notó, porque al igual me sumé a ayudarle a Antonio Álvarez respetando la decisión de liberación, como me sumé luego a ayudarle a José María respetando la decisión del electorado liberacionista. Entonces, no, en mi caso yo creo que no ha habido desánimo, sí ha habido preocupación, que me parecían que las respectivas candidaturas no necesariamente podían garantizar el triunfo, cosa que quedó en evidencia. Pero segundo, que una vez que se perdieron esas campañas, seguimos actuando como si no hubiese pasado. Y seguimos teniendo a las mismas personas, aspirando a volver a hacer lo mismo, de la misma manera. Si seguimos así, Liberación termina por desaparecer. En este momento, sobre todo, necesitamos dar un paso atrás. Bueno, ya yo lo di, más atrás ya no puedo hacer, tanto atrás que ya estoy afuera, pero me parece que, y en ese sentido, me satisfizo mucho las declaraciones recientes de don Oscar Arias en estas últimas horas, en el sentido de que los expresidentes tenemos que dar un paso atrás. Pero no basta con eso. Los que han tenido la oportunidad de salir como candidatos de Liberación Nacional tienen que dar un paso atrás y necesitamos que las estructuras actuales de Liberación, muy especialmente en el Comité Ejecutivo, podamos también hacer una renovación. Yo creo que la experiencia cuenta en una organización, pero el rol nuestro tiene que ser otro. Ya tuvimos nuestro momento, hayamos ganado o hayamos perdido. Y de lo que se trata es de usar esa experiencia para orientar, para dar pensamiento estratégico, para acompañar a nuevos liderazgos, pero nunca para bloquear los nuevos liderazgos, que es lo que ha venido pasando en Liberación Nacional de manera reiterada. Y quienes pierden se atrincheran aún más en el partido. Mario Draghi, el primer ministro en Italia, se fue porque los partidos de oposición no le dieron el voto. Nosotros tenemos a un secretario general sin ninguna trayectoria, de una estatura ínfimamente menor que un Mario Draghi, en donde le ha pedido la renuncia reiteradamente órganos partidarios con 3 expresidentes y sigue ahí, a cal y canto, aferrado a ese puesto. Eso no puede ser, y yo creo que en ese sentido lo que dice Oscar va en esa misma dirección. O sea, hagámonos a un lado, los que ya jugamos, sin que eso signifique que no vamos a incidir en la vida partidaria. Yo creo que no podemos seguir yendo a elecciones haciendo una apuesta a que los contendores de Liberación van a ser tan malos, tan mediocres, tan ignorantes, como que para que eso nos haga pasar. Yo reconozco que en esta ocasión íbamos con un candidato desde el punto de vista de la experiencia, la trayectoria, el conocimiento de la cosa pública, muy sólido, un expresidente. Y también reconozco que llegamos muy lejos, pero la apuesta básicamente era contra quién vamos a competir. Y creo que en ese sentido se minimizaron
esos riesgos. Yo creo que siempre tenemos que competir imaginando que vamos contra el mejor. Que nuestro candidato sea a prueba de todo, un candidato que sobre todo no tenga techo para crecer, porque eso se trata en las segundas vueltas. Y definitivamente la gran debilidad de José María era que tenía un techo muy bajo. Yo hice mis primeras advertencias sobre la necesidad de hacer un ejercicio reflexivo dentro de Liberación, lo que terminó de empujarme a llegar a las conclusiones que en el fondo yo no quería llegar. Yo quería creer que había espacio. Fue precisamente las discusiones que tuvieron lugar en el editorio con respecto al caso de la Secretaría General. Ya cuando un partido de la trayectoria de Liberación Nacional, con los líderes que ha parido Liberación Nacional, no es capaz de definir quién tiene que dirigirlo en su puesto más importante, que es la Secretaría General, es un partido que de verdad está en problemas, en serios problemas. Y en este caso tenemos a una persona que no convoca, que no transmite los valores que necesitamos transmitir en nuestra gente y que en consecuencia está totalmente deslegitimado. Y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para poder salir de este problema. Nadie quiere tomarse riesgos, nadie quiere pelear con nadie, porque de alguna manera las estructuras se acomodan y se sienten ahí tranquilas y muy cómodas a donde están. Y claro, enfrentar a un secretario general no es fácil. Se han utilizado excusas que me han parecido lamentables, por ejemplo, utilizar una conversación con un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones para decir que el tribunal nos impidió hacer esa asamblea. Eso me parece hasta irrespetuoso con la autoridad electoral. Habla de un partido que pareciera estar absolutamente despegado de la realidad, que no tiene conciencia de las demandas y aspiraciones de sus bases, de la gente, y que en consecuencia se niega a transformarse, a reformarse a sí mismo. Yo creo que si algo ha quedado en evidencia en estas horas, después de mi renuncia, es eso. Ayer se me fueron 4 horas respondiendo mensajes. Yo me sentía conmovida, pero a la vez me sentía más apesadumbrada aún, porque todos esos mensajes me estaban dando la razón. Yo no me imaginé que el clamor de la gente fuera mucho más grande de lo que yo pensaba. O sea, yo creo que en este momento hay una especie de desconexión entre muchas voces de liberación. Hay muchísima gente sana, hay muchísima gente de buena fe, muchísima gente que quiere cambio y lo que las estructuras están pudiendo hacer. Una lucha que usted deja, dice don Gustavo Viales, que las luchas hay que darlas dentro de la casa. ¿Qué opinión le merece su declaración? Yo hice lo que pude, llegué hasta donde pude. Me parece que ha sido un gran cinismo esa declaración, porque lo que precisamente algunos han venido haciendo es atrincherar su mediocridad, su ilegitimidad en las estructuras partidarias. O sea, puesto en otros términos, es gente que fuera de Liberación no valdrían absolutamente nada. Porque hablar de la juventud es muy fácil. Don Gustavo es una persona joven. Sí, digo, es una persona joven. Con mayor razón. Es una vergüenza. Es una vergüenza si queremos atraer la juventud, tener a un secretario general. Porque esas fallas se dan en los partidos políticos, porque son organizaciones humanas. A diferencia de ahora, en esos momentos, los mecanismos funcionaron. A las personas se les increparon, las personas se hicieron a un lado y el partido pudo recomponerse. El problema que yo siento ahora es que están entronizados y hay un sentido de impotencia de cómo hacer para hacer esos cambios. Mi gesto lo que procura más bien es llamar a los liberacionistas a que actúen, a que se movilicen, a que hagan valer sus aspiraciones dentro del partido. Mis expectativas y mi apuesta quedan única y exclusivamente en las bases liberacionistas, en la gente que hace ese gran partido, que han hecho parte de ese gran partido, la gente que no tiene intereses inmediatos en juego, que no se está protegiendo las espaldas por una futura candidatura. Pero yo estoy convencida que tanto a nivel de organizaciones, casi que a nivel individual también, y de partidos y de países, a veces hay que acelerar algunas crisis para ver si de eso sale algo mejor. Porque lo peor que le puede pasar a Liberación es languidecer. Es una muerte larga, prolongada, en donde simple y sencillamente nunca nadie intentó
Me parece que ha habido dos cosas que han jugado en este momento para que se sienta una fracción bastante ausente como el resto de las fracciones. Una es el cambio de modelo, y me parece que es una interpretación que habrá que ir ajustando. El hecho de que sean extraordinarias no quiere decir que hay que claudicar, ni en la gestión de la agenda legislativa, ni mucho menos en el control político. Y número dos, un exceso de cortesía. Y me parece que las fórmulas cuentan, hay que dar espacio a los gobiernos, pero no hay que guardar silencio, sobre todo si hay dudas, si hay por lo menos dudas de que algunas de las acciones, intencionadas o no, ponen en riesgo valores fundamentales de nuestra democracia. Y ahí sí yo hubiese querido una posición un poquito más clara y firme de mi partido. Si nosotros no somos capaces de salvar a Liberación Nacional aquí en Costa Rica, me temo que lo que tengamos hacia adelante sea un escenario mucho más ingobernable de lo que hemos visto hasta ahora. Van a ser partidos de garaje, partidos franquicia, que simplemente surgen al calor de las elecciones y que alguien alquila para poder proyectar su candidatura, sin disciplina partidaria, sin doctrina, sin códigos de ética, ni reglas que regulen la militancia. Por eso es que se ha vuelto tan importante la lucha en favor de Liberación, porque es una lucha en el fondo por la democracia.